Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Castro, estoy en el grupo de gestión ambiental los días jueves 6 y 15. En el día de hoy mi grupo vamos a tener una charla sobre el taller de capacitación y sensibilización acerca de los residuos sólidos. Vamos a iniciar con la exposición con referencia al tema. ¿Qué objetivos tenemos? Identificar los residuos peligrosos generados en nuestras empresas. Segundo, conocer la normatividad ambiental nacional concerniente a todo lo que es RESPE de los residuos peligrosos. Tercero, registrar y reportar la información de la generación y gestión de los RESPE en las plataformas virtuales y crear una sensibilidad con respecto a los temas ambientales. Hablemos un poco de lo que es un residuo peligroso. ¿Qué nos dice? Que según el artículo 2.2.6.1.1.3 del decreto 1076 del 2005, antiguamente era el decreto 4741 del 2005, en su artículo 2 nos habla de que básicamente un residuo peligroso es cualquier residuo de desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar un riesgo, daños o efectos no deseados, directos o indirectos a la salud humana y al ambiente. Y asimismo se considera residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. Básicamente lo que nos está queriendo decir esto es que todo lo que sea un elemento dañino, que sea un elemento que puede generar un incendio, una explosión, que puede generar algún efecto a nivel genético y demás, lo podemos considerar un material como un residuo peligroso. Todo lo que me llegue a generar un daño a nivel ambiental o un daño en las personas como tal, al entrar en contacto con ese elemento, sea de manera directa o indirecta, yo lo puedo considerar como tal un residuo peligroso. ¿Qué nos dice la norma NFPA 472 del 2013? Nos está diciendo básicamente que toda sustancia, sea material en sus distintos estados, sólidos, líquidos, gaseosos o energía, que cuando se libera es capaz de hacer daño al personal, propiedad o ambiente. NFPA, que básicamente es que viene siendo la National Fire Protection American, que es la institución americana encargada de todo lo que es la parte de control de incendios. Cuando hablamos con referencia a esta norma, obviamente ellos se enfocan mucho a la parte de incendio o explosión, porque es la fortaleza que tiene esta entidad, pero a la vez, si se dan cuenta, nos está hablando de que puede generar un daño al personal, propiedad o ambiente. ¿Cómo se clasifican nuestros residuos peligrosos? Los podemos clasificar por medio de una sigla que se denomina CRETIP. ¿Qué dice la primera? Corrosivo, cualquier elemento que al contacto sea con piel, con las personas, con otro tipo de materiales pueden generar daño. Elementos reactivos. Estos elementos reactivos, al entrar en contacto uno con el otro, que sean o no sean compatibles, pueden conllevar a generar una situación explosiva, o pueden generar una situación de alta toxicidad o una alteración a nivel genética. Elementos explosivos, por ejemplo, residuos de pólvoras, residuos de azufre, residuos de gases, pueden llegar, residuos de líquidos también inflamables pueden conllevar también a generar explosivos. Elementos tóxicos que se pueden transmitir a nuestras fuentes de agua, pueden ser pasadas directamente a los recursos naturales, tierra, suelo, aire, porque estos elementos tienen la particularidad que pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos. Tenemos algunos elementos inflamables, gasolina, alcohol, tiner, barzoles, ácidos, etcétera, que me pueden generar inflamabilidad. La inflamabilidad tiene que ver con la parte de incendios de algunos elementos patógenos que se ven mucho a nivel intra o extrahospitalario. Todo va en el manejo que se le dé a nivel de ellos. Por ejemplo, sangre es un elemento patógeno. Cualquier elemento que pueda denominarse una excreta de las personas, sea orinas, heces fecales, vómitos, demás, se denominan elementos patógenos porque tienen la capacidad de transmitir enfermedades. ¿Qué me dice la parte legislativa? Tenemos unas leyes, unos decretos, unas resoluciones. El tema de residuos peligrosos realmente es bastante amplio en temas de normatividad.
Entonces vamos rápidamente, sin ahondar mucho en el tema, para no extender la formación. Me dice que las leyes, tenemos la ley 430 del 98, trata acerca de los principios básicos de la gestión del RESPEL, residuos peligrosos. La ley 253 del 96 se aprueba el convenio de Basilea con respecto a los movimientos transfronterizos, o sea, entre fronteras de países. El decreto 351 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social dice, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención de salud y otras actividades a que aplica el sector hospitalario. Decreto 1076, en el cual se reglamenta ya como tal todo lo que tiene que ver la parte de ambiente y desarrollo sostenible, y tiene un punto que es su título 6, que trata sobre residuos peligrosos. El decreto 1079 del 2015, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Aquí, cuando hablamos de mercancías peligrosas, nos devolvemos un poquitico. Ahí es cuando nosotros vemos en los carrotanques que tienen este tipo de señales en la parte de atrás, porque ahí me está diciendo claramente qué tipo de elemento es el que ellos están transportando. Las resoluciones, la resolución 1362 del 2007, por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, que hacen referencia en el artículo 27 y 28. Y hay una clasificación general de los RESPEL. Se pueden considerar como no peligrosos o como peligrosos. Pueden considerarse como elementos aprovechables o no aprovechables, elementos que son industriales o elementos que son hospitalarios. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de elementos, hay que tener en cuenta dónde es el generador. Cuando hablamos de aprovechables, por ejemplo, nos estamos refiriendo a todos esos elementos que después de su uso pueden volverse a aprovechar y pueden ser reusados. Entonces, hablamos de botellas, hablamos de cartones, hablamos de plásticos, todos esos elementos que se pueden volver y pueden ser nuevamente transformados para ser nuevamente reutilizados. No aprovechables, cualquier elemento que definitivamente por sus características no permita ser usado nuevamente, como cuáles: empaques de alimentos no se pueden volver a usar, alimentos ya dañados no se pueden volver a usar, algún tipo de alimento, algún tipo de sustancias textiles y demás contaminados ya no se pueden volver a usar. A nivel de los residuos peligrosos, tenemos los residuos peligrosos industriales, todos los desechos que dejan las grandes industrias, que normalmente van a nuestras fuentes de agua, no son reutilizables. Y tenemos todos los elementos hospitalarios, pues todo lo que nos genera el hospital, ya que sea sangre, fluidos, jeringas, elementos de protección personal, etcétera, que son no reutilizables. Entonces, si nosotros vemos la parte de los residuos peligrosos, tenemos los industriales y tenemos los hospitalarios, que es donde más aplica este tema de residuos peligrosos, que nos dice que dentro del RESPEL de origen industrial se pueden encontrar residuos administrativos, como son residuos electrónicos, tarjetas electrónicas, componentes de calculadora, residuos de impresión. Hay otros residuos de procesos que son más comunes, como aceites usados, solventes de desecho, estopas, elementos de protección personal, contacto con sustancias químicas, lodos, componentes del sistema de control de emisiones, residuos químicos, etc. Cuando hablamos ya de los residuos hospitalarios como tal, nos estamos refiriendo a aquellos elementos que son infecciosos, son biosanitarios, o sea, pueden generar la transmisión de una enfermedad hacia una persona. Podemos encontrar elementos anatomopatológicos, restos humanos, partes y fluidos corporales. Ejemplo, una persona que es amputada, esa parte amputada hay que darle una correcta disposición, no se puede arrojar en la basura normal. Cortopunzantes, químicos, citóxicos, citotóxicos resultantes de tratamientos oncológicos. Y aquí tenemos quiénes son los más generadores de RESPEL. Cualquier persona o empresa cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos, el poseedor de los mismos y el fabricante, usuario o importador de un producto o una sustancia química con propiedad peligrosa que durante su actividad genere residuos peligrosos. Bueno, continúa mi compañero. ¿Cómo garantizo la gestión adecuada de mis RESPEL conforme a lo siguiente en la normatividad? La legislación aplicable que nos pide la normatividad generada del RESPEL es del decreto 1076 de 2015, el cual tiene
unos puntos específicos, los cuales son garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que se generan, elaborar un plan de gestión integral tendiente a prevenir y minimizar la generación, documentar el origen y la cantidad y características de peligrosidad de los residuos, identificar las características de peligrosidad, garantizar que los envasados, empacados, embalados y o etiquetados de su residuos se realice conforme a la normatividad vigente y cumplir con lo establecido en el decreto 1079 de 2015. También nos habla de capacitar al personal encargado de la gestión y manejo, contar con un plan de contingencia actualizado, contar con servicios de almacenamiento, aprovechamiento y recuperación, tratamiento y o disposición final, con instalaciones autorizadas, conservar los certificados de almacenamiento y aprovechamiento y o disposiciones, esto por un periodo de 5 años. La legislación aplicable también que nos pide la normatividad como generadores es en la resolución 1362 del 2007. Esta nos habla de los protocolos de muestreo y análisis para laboratorio del IDEAN y también nos dice la cantidad de residuos que generamos, pesándola por kilogramos por mes. El plan de gestión integral es la estructura del PEGIR, pues actualmente se conoce como PEGIRASA. Se debe documentar las características de peligrosidad, la cantidad de residuos peligrosos generados y el manejo que se hace a los residuos peligrosos. Sus componentes son la prevención y la minimización, manejo interno ambientalmente seguro y manejo externo ambientalmente seguro, ejecución y seguimiento y evaluación del plan. La estructura de este son los residuos, cómo identifico mis residuos, si son tóxicos, si son corrosivos, explosivos, infecciosos, reactivos, radiactivos o inflamables. Los identifico de tal manera, según el decreto 1076 de 2015, sus actividades son provenientes de una etapa productiva, lista Y1 al Y18. Si contienen sustancias o compuestos de reconocida peligrosidad como arsénico, cromo, arsénico, zinc, la lista será de Y19 al Y45 y los corrientes son provenientes de procesos que usen sustancias peligrosas en la lista A. La estructura del PEGIR, como cuantifico mis residuos, los plásticos, cartón y trapos generados, como les mencionaba, su corriente de residuos sería Y9. La descripción del código son mezclas, emulsiones, desechos de aceites y agua o de hidrocarburos. Otro ejemplo sería contenedores vacíos de grasa y aceite. Estos están en el Y18 y en la lista A. Envases, contenedores, en su descripción están los envases, los contenedores, desechos que contienen sustancias incluidas en el anexo 1, concentraciones suficientes. Hola docente, mi nombre es Keuri Rada, de la clase de gestión ambiental. ¿Cómo etiqueto mi RESPER para que sea fácilmente identificable? Aquí vemos un formato donde se debe evidenciar la fecha de embalaje, la cantidad, nombre del titular, dirección y teléfono. La señalización del centro de acopio según la NTC 1641 dice que está a base de estas señalizaciones que vemos en la imagen, como prevención, obligación, previsión, equipo e información. El almacenamiento temporal. Uno de los ejemplos es residuos acerrín contaminado. Las pautas de acopio se recomienda tener 2 recipientes de recolección, uno para acerrín de primera pasada, útil para la limpieza preliminar de derrames, y el otro acerrín usado, el que debe depositarse en el centro de acopio. Acá hay otros ejemplos en la imagen. Almacenamiento temporal. El transporte interno RESPER es un mecanismo que se encarga de la carga y movilización, es decir, es el que encarga las actividades de recolección y movilización de RESPER generados en las instalaciones de la empresa.
Almacenamiento temporal, centro de acopio, aislamiento, acceso, iluminación, piso y ventilación. Aquí en esta imagen podemos ver que hay un almacenamiento temporal en un centro de acopio. El plan de contingencia es importante que esté actualizado porque nos permite atender cualquier accidente o eventualidad que se presente durante el manejo de residuos. Puede ser un plan estratégico, plan operativo, plan informativo o ejecución y seguimiento de evaluación. Según el decreto 1075 del 2015, define algunas opciones de manejo externo, como lo son aprovechamiento, tratamiento y disposición final. El aprovechamiento es el proceso de recuperar todo el poder calorífico de los materiales de residuos y desechos peligrosos por el medio de la recuperación o el reciclaje. El tratamiento es el conjunto de operaciones encargado de modificar las características de los residuos o desechos peligrosos teniendo en cuenta el grado de peligrosidad y de riesgo para incrementar la posibilidad de aprovecho y minimizar los riesgos para la salud y ambiente. La disposición final es el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, los desechos y residuos peligrosos, especialmente los que no son de provecho, en lugares especializados, diseñados y debidamente autorizados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y el medio ambiente. Y por último, el transporte de residuos peligrosos tiene que tener en cuenta la regulación del transporte, residuos correctamente embalados y etiquetados, hojas de seguridad y tarjeta de emergencia, vehículo que debe contar con los requerimientos para el manejo del seguro de la carga. El conductor debe contar con un curso de certificado por el Ministerio de Transporte de Mercancías Peligrosas. Muchas gracias.